Ahí está Cortatu, esta banda vasca, haciendo un homenaje a la revolución sandinista, hoy 19 de julio, hace 36, 37 años, llegaba el pueblo sandinista a Managua y escapaba el tirano, escapaba Somoza. ¿Hacia dónde fue primero Somoza? Se fue a Honduras y después se fue a Estados Unidos. Y después a Paraguay. En Paraguay un comando al frente de Gorriarán Merlo lo ajusticia. Un guerrillero argentino que combatió en el Frente Sur con el comandante Cero. Lideró una operación y en la Paraguay de Stroessner dio muerte al dictador Somoza. En el año 81 fue. 82, creo. Sí, pero aproximadamente, sí. Muy cerca del triunfo de la revolución. Bueno, sí. Hoy es bienvenidos a todos. Homenajeamos a la revolución sandinista en su aniversario. Vamos a empezar, ojo con los medios, con materiales referentes a la revolución sandinista. Pero haciendo un pequeño aparte. No me acordaba o no tenía presente que Juana Zurduy había fallecido un 25 de mayo. Lo digo porque estaba pensando, sí, mientras veía Warmis ahí a través del Avia Yala antes de empezar el programa, ¿sacarán en esto de la restauración conservadora y colonial, querrán retirar la estatua de Juana Zurduy de Buenos Aires? Qué buena pregunta. Porque recordemos que retiraron, esto ocurrió el año pasado, estuvo el propio presidente Evo Morales allí junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, retiraron a Colón, que estaba ahí, y pusieron a Juana Zurduy. Espero que si Macri retira a Juana Zurduy, cosa que me parece bastante probable, no ponga al rey de España. No, capaz que restaura a Colón. Puede ser. No me extrañaría, porque están criticadas, salen en los medios que la estatua está mal hecha, que tiene no sé qué defectos, ¿no? Entonces van preparando la opinión pública para decir, está mala, no sirve. ¿Qué defecto tiene? Es muy libertaria. Bueno, aguante Juana Zurduy, que no la saquen de Buenos Aires, a ver qué vamos a poder inventar si es que cometen esa osadía. No me extrañaría para nada, porque realmente hay una restauración colonial muy fuerte en la región. Está muy caliente el tema Chile-Bolivia, obviamente. Seguro que a lo largo de todo el día viste los noticieros en el Avia Yala, en otros canales. Nosotros te invitamos a que te quedes un rato más acá porque te vamos a mostrar cómo lo mostraron desde Chile. La visita de la delegación, la opinión de la gente en las calles de Santiago. La Televisión Nacional de Chile sacó un micrófono, me parece un acto o una intención interesante, lo puso en la plaza y la gente fue y opinaba. Y está bueno que podamos ver y escuchar qué se dice del otro lado, ¿no? Sí, qué dicen los medios. Creo que aquí en el televidente medio en Bolivia, quien también sigue la radio o los diarios, escuchó ya los argumentos de la parte boliviana, escuchó al presidente, a los diferentes voceros, a miembros del Parlamento y obviamente cómo fue el trato a la delegación boliviana en su visita a inspeccionar los puertos chilenos y ver si efectivamente se cumple el Tratado de 1904. Bueno, ahora queríamos mostrarte qué dicen los chilenos de este. Sí, y un momento también muy, muy desagradable en todo sentido lo que está pasando entre Chile y Bolivia y muy perjudicial para la integración regional, ni que se diga la integración latinoamericana, la hermandad de los pueblos, todo lo que le querramos buscar. Se enrareció en las últimas semanas el tema. Pero se viene acumulando. Sí, se viene acumulando, pero como que esa tensión explotó en diferentes aspectos la última semana. Y ahora se suma el tema Río Lauca, que no lo vamos a tratar aquí porque no corresponde, pero que también merece un tratamiento y una profundización para que todos puedan entender en Bolivia de qué se trata el tema del desvío de las aguas del río Lauca. Seguramente en otros espacios de Avia Yala van a estar haciendo ese tratamiento. Bueno, vamos a empezar repasando algunas imágenes de archivo de la Revolución del 79. La última revolución armada del continente. Sí, triunfante además, ¿no? Hubo otras guerrillas, otros intentos, incluso aquí el propio ejército guerrillero Tupac Katari,
pero la última revolución triunfante y la primera triunfante en continente, la anterior fue la cubana. Así es, vamos a ver algunas imágenes. Meta, poquitos segundos. Aguante el pueblo sandinista. En esos poquitos segundos repasábamos parte de lo que ocurrió. Apenas triunfada la revolución sandinista, obviamente que Estados Unidos comenzó un proceso de desestabilización en contra de la misma cuando llegó Ronald Reagan al poder. Hicieron desastres, mandando paramilitares desde Honduras, inyectando muchísimo dinero, utilizando el tráfico de cocaína para financiar esas operaciones encubiertas, porque el Congreso le había dicho a Reagan que no podía financiar a la Contra. Ahí está metido muy de cerca Bolivia, en esa producción de cocaína para las organizaciones de inteligencia de Estados Unidos, más precisamente para la CIA. Esa historia tampoco la vamos a detallar ahora, pero siempre vale la pena recordarla. En cualquier momento te enganchamos un documental de nuevo. Pero vamos a repasar una declaración del presidente Ronald Reagan, el amigo Reagan, sobre Nicaragua. Dale, vamos. Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you the President of the United States. Thank you, sir. This year, we celebrate the second century of our Constitution. The Sandinistas just signed theirs 2 weeks ago and then suspended it. We won't know how my words tonight will be reported there for one simple reason. There is no free press in Nicaragua. Nicaraguan freedom fighters have never asked us to wage their battle, but I will fight any effort to shut off their lifeblood and consign them to death, defeat, or a life without freedom. There must be no Soviet beachhead in Central America. Estaban a punto de invadir los soviéticos Miami. Qué obsesión de Reagan con Nicaragua, impresionante, ¿eh? Desde que llegó, asume el poder en el 81 y ese mismo año organiza a la Contra nicaragüense, la financia, y en el año 82 la Contra nicaragüense empieza sus acciones muy sanguinarias. Hubo cerca de 30.000 muertos solo por la acción de la Contra, hasta el año 88, en el cual se pacta un armisticio, pero el servicio militar obligatorio, los chicos que después, que cuando se pensaba que venía la paz, tuvieron que volver a alistarse para combatir a la Contra, y eso generó también muchísimo desgaste en la población. Esa guerra determinó el resultado de las elecciones del 90, que perdió el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Daniel Ortega hace un rato se refirió a ese tema, ya lo vamos a estar repasando. Pero además, por esa terrible intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Nicaragua, el gobierno revolucionario presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y la ganó. Por supuesto que Gringolandia no le dio ni pelota, y de todo el dinero que estaba obligado a pagar no pusieron un centavo. Cuando llegó Violeta Chamorro al poder en el 90, le perdonó toda la deuda a Estados Unidos y echó para atrás ese histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia en contra del injerencismo estadounidense en Nicaragua. Vamos a recordar ahora un audio, ¿no? Sí. La voz de Carlos Fonseca, el fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional en el año 1961, que también cayó en la dictadura en el año 76 lo asesinan en combate a Carlos Fonseca. Escuchemos la voz del fundador del sandinismo. Recordemos que Sandino se opuso, resistió a la invasión de los marines estadounidenses desde mitades de la década del 20 del siglo pasado hasta entrados los años 30. Cuando logró la expulsión de los marines, quiso sentarse a negociar con el gobierno de entonces, y quien era jefe
de la Guardia, ¿cómo se llamaba? La Guardia Nacional. De la Guardia Nacional, otro Somoza, el padre del dictador, le hizo una redada y lo asesinaron. El primero de la dinastía de los Somoza. Y efectivamente en Estados Unidos, el departamento del Pentágono solo acepta 2 derrotas de Estados Unidos en su historia. Una es contra el pequeño ejército loco, como lo llamó Gregorio Cercel, de Augusto César Sandino, y la otra obviamente en Vietnam. Vamos a recordar al fundador del Frente Sandinista. Aquí está la voz del comandante en jefe de la revolución nicaragüense, Carlos Fonseca Amador. Sean cuales sean las diferencias entre los nicaragüenses, cada uno tiene lugar en la fila del Frente Sandinista. Tal característica es compatible con la posición de vanguardia del sector que se identifica con la clase obrera y la clase campesina y que se guía en la acción con la filosofía del socialismo científico. Es fundamental en el Frente Sandinista la unidad entre los verdaderos revolucionarios y los verdaderos cristianos. Todo esto justifica nuestro llamamiento a formar por los diversos rumbos del campo, la montaña y la ciudad nicaragüense distintos comités sandinistas clandestinos. Capaces de este mensaje lo dirigimos a todos los nicaragüenses. Estamos contra 4 siglos y medio de agresiones extranjeras, de las cuales más de un siglo corresponde a agresiones yanquis. Si es motivo de tristeza saber que por siglos nuestra tierra nicaragüense sufre opresión inhóspita, debe ser motivo de alegría continuar el porfiado combate de las sucesivas generaciones populares que nos han precedido. Cuando venga la paz. Bueno, en esto de los archivos de los audios históricos centroamericanos, es impresionante el de Jacobo Arbenz cuando lo derrocan, ¿no? A ver cuándo encontramos una excusa para... Sí, y bueno, y tienen una línea, una trama en común, el presidente derrocado de Guatemala en el año 54 y el líder de la revolución sandinista, hablando justamente de las intervenciones de los Estados Unidos constantes contra sus territorios. Recordemos, si América Latina es el patio trasero y así lo considera Estados Unidos, de sí, Centroamérica es el patio interior. Así lo han tratado siempre. Un abrazo a todo el pueblo centroamericano. En un ratito vamos a estar con esas reacciones desde Chile y mostrándote las repercusiones en los medios chilenos sobre este nuevo conflicto diplomático que hay, muy grave. Considero yo que es muy peligroso lo que está pasando en Chile. Podía haber cualquier provocación. La alcaldesa de Antofagasta llamando a un recibimiento violento de la delegación boliviana. Me parece que es una situación, ya pasó, bastante delicada. Por suerte la cosa no pasó a mayores. Pero en un rato, como te decíamos, vamos a ver las repercusiones de la Televisión Nacional de Chile. Pero hace también una horita y un poco más estaba hablando el presidente Daniel Ortega sobre el aniversario de la Revolución Sandinista y se refería a lo que te comentábamos antes, la derrota electoral de 1990, cuando se vivió todo ese proceso de desgaste por la guerra interna propiciada por el presidente Reagan en contra de la Revolución Sandinista. Vamos a repasar esa reflexión de Daniel Ortega. Luego las elecciones del 90, que nos recordaba Nicolás. Después de las elecciones del 90, sucede lo que sucede. Después de un revés o después de una derrota, digámoslo así con toda crudeza, una derrota electoral frente al imperio, donde el pueblo no pudo votar libremente, porque al pueblo le decían: si votás por el Frente Sandinista va a continuar la guerra, que significaba la muerte para la juventud, para el pueblo. Y se dio esa votación en una elección que no fue democrática, porque el pueblo fue a votar
bajo la amenaza, bajo el terror del imperio yanqui. Y miles de muertos. Ya había ocurrido la sangre, más de 65.000 nicaragüenses víctimas de la guerra impuesta por los yanquis durante ese periodo. Y claro, después de una derrota, se dice que ya cuando se ve que se está hundiendo el barco, salen las ratas. Así se dice, que salen las ratas, cuando se ve que se está hundiendo el barco. Yo no quisiera ser tan crudo para descalificar así a los compañeros que, como decía Nicolás, jugaron un papel heroico en la lucha del 79 y después del 79 al 90, y que después del 90 decidieron tomar otro rumbo. Al final de cuentas, no estaban obligados. Nadie podía obligarlo. En el Frente Sandinista de Liberación Nacional nadie ha entrado nunca por obligación, ni entrará nunca por obligación. Se entra por conciencia, por voluntad, por coraje, por compromiso, por patriotismo. Bueno, el triunfo de Violeta Chamorro en esas elecciones de 1990 demostró, Mariano, que los procesos revolucionarios pueden ser reversibles, entre otras cosas. Sí. Y también que pueden volver. Después. Porque 16 años después, en el año 2006, el Frente Sandinista retorna, acepta el juego democrático, porque recordemos que en el 90 muchos grupos del sandinismo le decían a Daniel Ortega que no se acepten los resultados. Si le decían, nosotros tenemos las armas, tenemos el ejército popular, y Daniel dijo, no, hay que respetar este juego democrático, y ahora en noviembre va a haber elecciones nuevamente en Nicaragua y las encabeza el Frente Sandinista, y desde que retornó el Frente Sandinista al poder en el año 2006, Nicaragua se convirtió en el país con los mejores índices sociales en ese periodo. Ha hecho una recuperación económica y social muy fuerte luego de 16 años de gobiernos neoliberales. Vamos a repasar una declaración más de hace ratito de Daniel Ortega, con un claro tinte antiimperialista. Dale. O sea, nuestras raíces son raíces profundamente antiimperialistas. Nuestro antiimperialismo no nació después de la Revolución de Octubre, ni nació después de la Revolución Cubana. Nació porque el yanqui se empeñó en oprimir, en dominar, en humillar a Nicaragua y de enviar sus tropas para asesinar a Nicaragua y finalmente imponernos una tiranía de 45 años. Por eso se jodió el yanqui en Nicaragua. Por eso se jodió el yanqui en Nicaragua. Y no nos alegra que el yanqui se joda. Nos gustaría que el yanqui no se jodiera, pero que sea inteligente, que sea respetuoso. Que sea respetuoso con Venezuela, que sea respetuoso con Nicaragua, que sea respetuoso con los pueblos de nuestra América, que sea respetuoso con los pueblos del mundo, que sea respetuoso con el hermano pueblo cubano, que sea respetuoso, que levante ya el bloqueo de Cuba. Y entonces, ahí el yanqui no se va a joder. Mientras el yanqui siga actuando como ha actuado históricamente y siga actuando en estos momentos, el yanqui se va a seguir jodiendo en América Latina y en el mundo. En América Latina y en el mundo. Ahí está una reflexión sensata del líder de la revolución sandinista. Acá la comentamos muchas veces, ¿no? Mientras Estados Unidos lleva adelante políticas injerencistas, es fácil criticarlo y eso genera una resistencia. Cuando se amiga con Cuba y Obama va a La Habana, la situación es muy diferente y Estados Unidos como poder hegemónico gana legitimidad, obviamente. ¿Y cuánta historia tiene Nicaragua respecto en su vínculo tan disruptivo con Estados Unidos? Recordemos que a mediados del siglo XIX un filibustero, William Walker, invadió Nicaragua y la declaró
Se declaró emperador. Emperador, sí, de ese país. Y esa historia contra la injerencia de Estados Unidos la vivió Nicaragua en armas todo el tiempo, desde los tiempos de William Walker, luego Sandino, después la aparición de los Somoza, la irrupción del Frente Sandinista y tantos mártires y héroes ha generado esta revolución maravillosa en ese paísito de Centroamérica. Parte de la historia latinoamericana que lamentablemente siempre nos queda tan lejos, ¿no? Parece que Nicaragua está más lejos que Japón, pero no, estamos bastante más cerca, somos parte del mismo continente, hablamos el mismo idioma, somos todo del Abya Yala, pero hay algunos intereses ahí culturales históricos que nos han separado. Tratamos de acercarnos un poquito con este primer bloque de Ojo con los Medios. En el segundo vamos a ver si nos podemos tratar de acercar un poquito a Chile. Está complicado en este momento, pero tiene que ser sistemáticamente el horizonte latinoamericano, boliviano, chileno, que nos integremos de alguna manera. Es el peor momento para decirlo, pero siempre es necesario, somos vecinos y en algún momento tenemos que llegar a acuerdos, sobre todo entre gobiernos, ¿no? Que es donde más se generan estas fricciones. Entre los pueblos la cosa es diferente, pero no deja de haber sectores que se radicalizan grandemente ante estos hechos políticos. Esto también es innegable. ¿Cómo lo muestra la Televisión Nacional de Chile? Lo vemos al regreso del corte. Dale. Aquí estamos en Abya Yala, jornada muy tensa diplomáticamente entre Santiago y La Paz. Vamos a ver el reporte de la Televisión de Chile para tener una referencia de cómo se ve y cómo se lo muestra al otro lado de la cordillera de los Andes. Tierra hermosa, Tocopilla, mejillones junto al mar. Como vemos, entonando el himno del mar en territorio chileno, concluyó esta controvertida visita de esta figura, el canciller boliviano David Choquehuanca y su comitiva a nuestro país para, según dijo al menos, inspeccionar los puertos chilenos del norte y denunciar, de acuerdo a lo que han dicho también, el incumplimiento según su visión de los tratados. Después de esto es que el gobierno de Chile decidió revocar el convenio de visas para las autoridades bolivianas. Estamos más distanciados que nunca, fue la frase que utilizó, de hecho, hoy el canciller Heraldo Muñoz. De blanco y con un traje especial para acercarse a productos mineros, debió vestirse el canciller Choquehuanca. Él y su comitiva viajaron por tierra durante toda la noche para recorrer los más de 700 kilómetros que separan Arica de Antofagasta. En el sector de Portezuelo criticaron la labor del SAC, además de denunciar supuestos incumplimientos portuarios. Uno pues siente decepción, ¿no? Siente impotencia, siente de que tenemos que trabajar más, ¿no? Tiene que haber mayor comunicación entre las autoridades. Los ánimos estuvieron crispados en las afueras del puerto, donde la prensa boliviana tuvo un encontrón con trabajadores chilenos. Ustedes están generando el odio hacia ustedes. También hubo fricción arriba de un bus donde el presidente del Senado de Bolivia increpó a un funcionario. ¿El sueldo sabe quién se lo pagan? Bolivianos. Bolivianos pagan acá el 80% de su sueldo. Entonces usted nos va a tratar con respeto. Valiente el senador que increpa a una mujer. Y le quiero recordar, porque así me ha informado el puerto de Arica, que el gobierno boliviano está en deuda de casi $1 millón de los pagos por los servicios portuarios. Desde Bolivia respaldaron la polémica visita de Choquehuanca, acusando malos tratos y también hostilidad. Es parte de una mentalidad neocolonial, hasta racista, hasta fascista de algunas autoridades de Chile. No estamos en tiempos de colonia, no estamos en tiempos de invasión, estamos en tiempos de integración. Que en América Latina hay un país que maltrata a sus vecinos. Hay un gobierno
que ha vivido, que vive del saqueo permanente de nuestros recursos. Chile reiteró que la visita es una provocación. Ya envió notas de protesta y anunció que a futuro diplomáticos y autoridades de Bolivia requerirán de una visa especial para ingresar a nuestro país. No así el resto de los bolivianos, que seguirán circulando solo con el carnet de identidad. Lamentablemente estamos más distanciados que nunca por la irresponsabilidad del gobierno boliviano, y lo lamentamos profundamente. El costo de esto, lamentablemente, los puede pagar los pueblos. Entre la ciudadanía chilena, lo que hay al final del día es una afrenta, porque esto no tiene parangón. Chile es un país democrático. Y aquí lo que se busca es molestar a Chile, es provocar a nuestro país y a sus autoridades, y es dañar la imagen internacional de nuestro país. Luego de recorrer los puertos de Arica y Antofagasta, el canciller Choquehuanca confesó que hoy cantó frente al Océano Pacífico. Eso es lo que yo he hecho solito cuando miraba el mar. Antofagasta, tierra hermosa. Entonando el himno del mar, Choquehuanca y compañía dieron por finalizado este polémico periplo por territorio chileno. Otra vez a la patria volverá. Significativa, obviamente, la imagen de la delegación boliviana cantando el himno al mar en Antofagasta. Sí, ese es fuerte. Eso fue. Con eso abrieron y cerraron el reporte. Sí, interesante el reporte, ¿no? Bastante completo y mostrando un poco las dos miradas, incluida la de los trabajadores chilenos en el propio puerto. Faltó ver qué le dijo la funcionaria a la delegación boliviana para generar esa reacción porque se criticó la reacción del Gringo González, presidente del Senado. De hablarle hacia una mujer, dijo. Claro. Pero no se vio porque él le dice, debe tratarnos con respeto. Usted nos debe tratar con respeto. El 80% de su salario lo pagan bolivianos. Claro, pero si usted por eso debe tratarnos con respeto, algo evidentemente le había hecho antes que generó esa reacción, eso no se vio. No se quiso mostrar, no sé. Sí. No, y lo que se observa desde aquella decisión, ese 23 de marzo que anuncia el presidente Evo Morales en 2013 en la Plaza Baroa, el Día del Mar, de iniciar la demanda de Bolivia ante Chile en La Haya, cómo ha puesto la agenda Bolivia en estos 3 años. Es decir, Bolivia ha marcado constantemente la agenda de los hechos y Chile, el Estado chileno, ha ido detrás de esa agenda. Se quiso revertir eso desde la moneda con la demanda por las aguas del Silala. Vamos a ver cómo sale. Y con Insulza, ¿no? Como nuevo vocero. Vamos a repasar ahora la nota que pusieron a continuación, después de la que vimos, obviamente, la reacción de la gente, la opinión de la gente en Santiago. Me parece que es importante que usted del otro lado pueda enterarse qué opinan, por lo menos este recorte que hizo la televisión estatal de Chile, que me parece tuvo un gesto amable en el testimonio que utilizó para finalizar la nota. Fíjate, si no, a ver qué opinas vos del otro lado. La falta de respeto más grande que he visto desde que tengo conocimiento de los gobiernos, que tienen que venir ellos a inspeccionar los puertos chilenos. Se está metiendo en cosas que no corresponden. Llegó como demasiado prepotente al país, exigiendo cosas que no debería, ya que él no es de acá. Yo estoy de acuerdo que vengan los hermanos bolivianos acá a este país. Tenemos tanto mar, los gringos los recibimos como así. Así reciben a los gringos, y a nuestros hermanos que son de al lado no los reciben. Lo encuentro tirado a las mesas, porque ningún chileno va para allá así. No, a lo mejor se crea rockstar. Como país tenemos nuestros protocolos, nuestras normas, nuestra constitución, y si se hace un tratado y todo, se va a cumplir. Si usted tiene su casa, ¿no? Bien cuidado, todas las cosas. De repente a llegar un vecino, quiero ver cómo está su casa, cómo está esto. Los creemos ya la última chupada del mate, siendo que no. Siendo que nosotros empezamos de abajo. Y tenemos que respetar a nuestros vecinos, porque cuando hubo una dictadura acá, lo recibieron todos los vecinos de al lado. El gobierno de Chile ha tenido una actitud muy blanda. Mucha palabrería, pero poca acción. Falta mano dura. Lo han manejado mal. El gobierno chileno hace rato que está soportando insultos y cosas de los bolivianos.
No, el gobierno chileno lo ha manejado muy bien, como debe ser, como somos los chilenos, respetuosos siempre. Ellos no tienen soberanía, pero tienen cualquier cantidad de franquicias en los puertos chilenos. Hemos puesto, de lo mejor hemos puesto los chilenos, pero es Bolivia la que siempre como que anda pisando el poncho. Ellos reclaman por su gente en realidad, por los camioneros que están en paro, por los caminos malos, porque acá lo reprimen los carabineros, lo sacan parte, abusan con ellos. Se han hecho muchas cosas, pero Bolivia cuando está caminando bien las cosas, propone otra cosa. Vaya agresividad. Como país hemos hecho durante los últimos años las cosas lo mejor posible y bueno, la única respuesta de Bolivia son demandas, injurias. Políticos, gobiernos, porque aquí nos llevamos bien, pero es un problema más político. El presidente Evo Morales nos quiere pasar a llevar. Es solamente el gobierno el que está haciendo tira y afloja con el país de Chile, pero la gente en general es bien cordial, bien amable. Tenemos que culturizar nuestro país, porque ellos desculturizan a su país tirándonos dardo a nosotros. Las personas bolivianas que viven acá casi siempre son no aceptadas por los chilenos, típico que como que decimos una broma así sobre lo del mar y todo. Los chilenos aquí nos llevamos bien con los bolivianos. Agradecerle, darle la mano de vuelta a los hermanos, si ellos son igual que nosotros, le corre sangre igual que nosotros. Bueno, un mensaje un poco más amable al final, interesante siempre. Es importante que nosotros escuchemos desde aquí qué piensa la gente de a pie en Chile, porque me parece que una parte fundamental de la solución a este histórico conflicto es que los chilenos se convenzan, mayoritariamente por lo menos, de que Bolivia tiene un derecho de acceder de manera soberana al mar. Si no se logra esto, es muy difícil que se pueda llegar a un acuerdo que siempre va a tener que ser político con el gobierno que toque en su oportunidad en Chile. ¿Qué te parecieron a vos las declaraciones de la gente? Me parecieron previsibles en general, supongo que además en Santiago, un poco más lejos, un centro político del país y más alejado quizás de las opiniones en Arica, en Iquique, en Antofagasta, donde ahí reside la mayor parte de la comunidad boliviana. Me parece que quizás lo más preocupante de este conflicto entre ambos países es que termina surgiendo un chauvinismo, un nacionalismo un poco complicado, y me pareció interesante la vuelta de tuerca de la segunda pregunta, ¿no? Respecto a cuál es el vínculo con la comunidad boliviana en Chile. Sí, así es. Estaba viendo acá una publicación. Es evidente también que el Estado chileno decide contarle una cosa a sus ciudadanos y el Estado boliviano una historia, le cuenta la propia a el pueblo boliviano. Y ahí hay una diferencia enorme, ¿no? Cuando vos vas a Chile y escuchás, decís, ¿pero qué le enseñaron a estos ciudadanos, no? Bueno, ahí entra el debate de qué tipo de educación tenemos en general en América Latina y que nos cuentan sobre los diferentes aspectos de nuestra historia. Nosotros hicimos, antes de ir al corte, un programa sobre el tratamiento mediático de Chile hace 9 meses ya, cuando fue Carlos Mesa a dar esa entrevista a la televisión estatal y se armó un lío bárbaro en las redes sociales con ese programa que tiene más de 5.000 visitas, sobre todo en Chile. Nos han criticado, nos han destrozado ahí en el canal de YouTube, con un montón de críticas muy chauvinistas, muy cargadas de odio, que realmente llaman la atención. Si vos estás del otro lado y querés repasarlo, obviamente es imposible hacerlo aquí en este momento. Son, no me acuerdo cuántos comentarios, como alrededor de 300 comentarios o más. Sí, son 322 comentarios y un programa que tuvo hasta la fecha 5.311 visualizaciones. Dice en TVN, la invasión fue boliviana. Si querés repasarlo en el YouTube del otro lado, estás invitado obviamente a hacerlo para tener un marco de lo que generan programas como estos del lado chileno. Hagamos por favor aquí una pausa, si les parece a todos. Y a la vuelta hablamos un poco de nuestros amigos gringolandis que tienen elecciones este año, ¿le parece? Sí.
Donald Trump, candidato republicano ya oficial. Dale. No. Nos vamos a ir un ratito a Estados Unidos, pero quédate con nosotros hasta el final porque vamos a cerrar de nuevo con esta tensión entre Bolivia y Chile y un material de la corresponsalía de Hispan TV de Santiago de Chile. Pero bueno, lo cierto es que hoy, finalmente ya y formalmente, Donald Trump es el candidato republicano. Hubo cierta tensión en la convención republicana. Vamos a ver cómo es el reporte de Televisión Española. Republicana sigue siendo escenario de protestas de todos los colores e ideologías. Los partidarios de Trump, que incluyen grupos cristianos, moteros y variopintas organizaciones, se concentran muy cerca de donde transcurren las protestas anti-Trump. La policía, centenares de agentes, vigila las calles para evitar tensiones. Creemos en la autodefensa, pero si nos atacan, seremos agresivos, nos decían estos manifestantes antigubernamentales, solo minutos antes de que un fortísimo contingente policial se presentara en la zona y lo sometiera a un minucioso registro. Me han quitado 2 máscaras quirúrgicas que necesito para mi asma, decía uno de ellos, que clamaba que el registro había sido ilegal. Los sindicatos policiales han pedido al gobernador que impida la exhibición pública de armas en las calles, pero la petición ha sido rechazada. Y hemos llegado a ver este desfile de hombres fuertemente armados, con fusiles de asalto, municiones y armas cortas. ¿Por qué llevas este arma?, preguntamos a uno de ellos. Es mi derecho constitucional, nos decía. Otro nos respondía, lo dice la segunda enmienda, podemos llevar armas para protegernos. Lo que se han podido prohibir las autoridades locales son las cuerdas, los cuchillos y los aerosoles, pero no las armas pesadas. Y si te estás preguntando cómo puede ser que semejante tensión se genere en las afueras de la convención republicana, hombres armados, personas opuestas a que un racista como Donald Trump llegue a presidente, fíjate lo que dice este convencional republicano de por qué hay que votar a Donald Trump como próximo presidente de los Estados Unidos, lo reporta CNN. El presidente no lidera, el Congreso está trabado. Los políticos, los medios y el establecimiento dice, cálmense, no sean políticamente incorrectos. Si ustedes siguen quejándose, nosotros los atacaremos. Pero esta vez es distinto. Un hombre, Donald Trump, no fue intimidado. No se lo acallará. Él habló la verdad. Él dio la voz a las preocupaciones de la gente y dijo que los acuerdos de comercio han dañado a la gente, que nuestras fronteras tienen que ser seguras, que nuestra nación debe ser fuerte, que debemos vencer a los terroristas que nos atacan. Debemos restaurar la ley y el orden y apoyar a nuestros valerosos guardianes de la ley. Perdón, pero no entendí bien, disculpe nuevamente mi lucidez intelectual, este tema de los seguidores de Trump armados con fusiles de asalto. Eso yo no lo veo en ningún país, en una campaña, No. Gente civil. Imagínese usted acá, no sé, un meeting del MAS y los seguidores de Evo Morales con fusiles de asalto, o un meeting de Samuel Doria Medina, de quien tenga ganas, no es una cuestión de ideología. No, es la ley. Acá no se Pero acá puede, ni en ningún lado, en ningún país va. La mayoría de los países no se puede porque efectivamente porque está prohibido por ley. En el caso de Estados Unidos, obviamente la candidatura de Donald Trump genera muchísimos odios y emociones mezcladas y encontradas. Hubo manifestaciones en contra de Donald Trump fuera de la convención republicana en Ohio.
y también se presentaron personajes muy extremos, de ideología muy extrema, a favor de Donald Trump y fueron armados. Paradójicamente hay estados donde se permite la libre circulación. Con la excusa de la segunda enmienda, entonces yo subo un avión armado con un fusil de asalto. No, porque un avión está prohibido, pero hay estados que permiten que... No puede con una soga, pero puede con un AK-47. Exactamente. Sí, sí. Eso hay estados, de hecho hay estados, por ejemplo, que han aprobado que ciegos puedan portar armas. Así que es un poco delirante esta situación en Estados Unidos. Se armó un lío bárbaro porque la joven esposa de Donald Trump parece que plagió un discurso de Michelle Obama. Lo plagió. Vamos a ver el reporte. Barack y yo fuimos criados con muchos de los mismos valores. Desde muy joven mis padres me inculcaron los valores. Que tienes que trabajar duro por lo que quieres en la vida. Que tienes que trabajar duro por lo que quieres en la vida. Que tu palabra es tu compromiso y haces lo que dices que vas a hacer. Que tu palabra es tu compromiso y haces lo que dices y cumples tu promesa. Y la CNN recibió hoy muchísimos insultos de parte de seguidores de Trump, porque la CNN dijo, esto es un plagio. Melania Trump, la joven esposa de Donald Trump, nacida en Eslovenia, digo, porque a Trump no le gustan los inmigrantes, plagió a... No le gustan los inmigrantes sudacas. Claro. Los europeos bueno, sí. Plagió a Michelle Obama en la Convención Demócrata, en ese caso en el año 2008, cuando se ungió a Barack Obama como candidato de ese partido. Una valoración sobre este plagio lo hace una estratega demócrata en CNN también. Francamente fue una metida de pata. Te voy a decir que a cualquiera le pasa. Pasa mucho en la política, pasa mucho en los medios. Lo hemos visto pasar con el actual vicepresidente Joe Biden, lo hemos visto que ocurrió hasta con el actual presidente Barack Obama. Ahora, la diferencia es cómo tú manejas la crisis cuando se da a conocer. Lo más sencillo del caso hubiera sido admitir que fue un error humano. Yo creo que muchos le tenemos comprensión y simpatía a Melania Trump, que es una cónyuge política amateur, que no ha pedido estar en la palestra, que no le gusta este tipo de publicidad, que estaba haciendo un discurso tan grande por primera vez en su vida, y si hubiera dicho, sí, ¿saben qué? Yo no escribí ese discurso todito, tuve mucha ayuda y alguien cometió un error y deberían de haber despedido a ese alguien porque la hizo pasar vergüenza y la está haciendo pasar vergüenza, pero así no es como se maneja la campaña Trump. Ellos siguen insistiendo de que lo que vimos y lo que oímos no es lo que vimos y lo que oímos. Entonces nos insultan la inteligencia y en ese momento tenemos el problema que tenemos que decir, bueno, esta gente está o loca o mintiendo. Sigo con los mismos problemas de lucidez de los últimos días. No entendí nada de lo que quiso justificar esta estratega republicana en realidad. No, pero no lo justifica. Lo que dice es, ¿por qué no dicen que alguien cometió un error y se... Pero dice, pasa todo el tiempo. Yo no citó 3 casos, ella, de políticos que habían como tomado las palabras de otro, pero después lo que termina diciendo es que la campaña de Trump es un poco loca, que nos toman como tontos y por qué no aceptan que acá hubo un error y que alguien copió un discurso. No sé, Che, lo cierto es que parece ser que Michelle Obama es mucho más divertida que Melania Trump. ¿Dicen ahora en Gringolandis? Yo pienso eso, por lo menos. A ver qué dice la nota.
The full segment airs Wednesday night. Bueno, no llegamos en general nosotros a hacer la cobertura o a mostrarte en detalle a Michelle Obama. No nos da para tanto tiempo, pero lo hicimos en este rato. Interesante es la figura de la esposa de Barack Obama. Además tiene un perfil bastante progresista en relación a otras figuras de esa talla mundial. Viaja mucho también, ¿no? Sí, suele acompañar a Obama bastante, también estuvo en diferentes acciones, sobre todo por los derechos de la mujer, por igualdad de género, por igualdad racial, mucha dinámica en esas actividades la primera dama de Estados Unidos. No es fácil analizar la figura de Obama. ¿Cómo quedará en la historia? ¿Será una especie de Jimmy Carter en el futuro, Barack Obama? Es una figura progresista, pero claro, también tiene... yo creo que va a terminar cerrando sus 2 mandatos con un saldo positivo, sobre todo por sus últimos 2 años. ¿Qué hará siendo expresidente? ¿Qué será Obama expresidente? A eso Yo lo veo organizando cuestiones vinculadas a organizaciones benéficas, sobre todo para sectores más desprotegidos. También es un presidente que autorizó con su pluma el asesinato de miles de ciudadanos en distintas partes del mundo, principalmente en la región de Medio Oriente, bajo la acusación de que eran terroristas, ¿no? Bajo la acusación de él y su grupo de más cercanos colaboradores. Él y él son terroristas y vamos y los matamos. Cosa que de progresista obviamente no tiene absolutamente nada. Pero ¿qué vienen haciendo casi todos los presidentes de Estados Unidos? Pero Obama lo profundizó. Sí. Y ese es un tema por el que... Obviamente que otra cuestión es cómo se construye la imagen pública y qué es verdaderamente un líder político, ¿no? Que esto también es fundamental. Bueno, a ver si en algún momento logramos ponernos de acuerdo sobre quién es Barack Obama, quién va a terminar siendo, cuál es su legado, cómo va a ser como expresidente. Nos vamos con este material que te habíamos prometido de Hispan TV, del colega Alejandro Kirk, de la corresponsalía de Chile, que abarca el tema relaciones Bolivia-Chile. A ver si podemos establecer desde acá, por lo menos, bajar un poco la tensión y algún tipo de acercamiento. Ojalá que sí. Te mandamos un abrazo grande y nos reencontramos mañana a 10:30 para un nuevo capítulo de Ojo con los Medios. Existe realmente enemistad entre nuestros 2 pueblos, entre Bolivia y Chile, a raíz de este diferendo, de esta diferencia histórica, la guerra que hubo. Profesor Fernández. Todos los pueblos tienen contradicciones y tienen problemas entre sí, es inevitable. Pero creo que acá no hay ningún odio entre los pueblos ni bolivianos ni chilenos. Lo que sí es que hay algunas autoridades que han intentado algunas veces crear estas diferencias y acentuarlas. De manera que se aprovecha una situación que a lo mejor le sirve a los gobiernos o le sirve a la autoridad de turno para crear una controversia. Pero en realidad odio entre los pueblos no lo existe. Existe la cercanía, hay una integración cultural, hay una integración académica, no existe ese revanchismo que uno podría pensar que es palpable. Cuando uno visita Bolivia y también acá, nos damos cuenta que hay visiones bastante encontradas, por cierto, pero de ahí a caracterizar que los pueblos están enemistados, yo creo que más bien corresponde a una visión o una creación de los medios de comunicación y ciertas estrategias diplomáticas y comunicacionales, por cierto. Y eso ha significado que, bueno, quede la sensación de que uno prácticamente visita Bolivia, La Paz, y que va a estar acosado constantemente, pero me parece que otra es la visión. Yo creo que aquí hay una suerte de imaginación, de revanchismo que no es tal, y por cierto que creo yo que esto es más bien comunicacional a través de medios de comunicación, de la prensa y de otros medios digitales que hacen sentir esa idea, pero yo creo, no estoy de acuerdo con la visión del revanchismo entre los pueblos. De hecho, hay una diplomacia de los pueblos que está funcionando y por tanto es contradictorio en razón del argumento que estamos debatiendo ahora. Diplomacia de los pueblos es el tema con que enfrentan estos problemas ahora Bolivia en el gobierno de Evo Morales. Tenemos un contacto con La Paz con la diputada Valeria Silva, una joven diputada. Diputada Silva, muchas gracias por este contacto con Continentes.
¿Qué tal, continentes? Un gusto estar con ustedes. Un abrazo fraterno desde Bolivia. Dos antecedentes muy breves. En el siglo XX hemos tenido dos momentos claves de alta hermandad entre Bolivia y Chile. El primero en tiempos de Allende y de resistencia a las dictaduras militares, y sin dudas hoy en tiempos de Evo, donde estamos practicando la diplomacia de los pueblos. El norte chileno está absolutamente ligado culturalmente a lo que es Bolivia. Cada vez estamos más cercanos, los movimientos de trabajadores, los movimientos de jóvenes, las tendencias intelectuales entre Chile y Bolivia, y no hay sin lugar a dudas ningún espacio para creer que entre estos dos pueblos exista odio o enemistad. Bueno, por lo que veo tenemos una serie de coincidencias hasta aquí, pero yo creo que hasta aquí llegan las coincidencias. Hasta aquí llegan en realidad las coincidencias, porque hay que recordar que evidentemente no hay una mala voluntad entre los pueblos, incluso hay una integración natural, que tú hacías mención, y muy bien. A lo que voy es otra cosa. Hay hechos que sí han sido de separación. Para empezar, Bolivia ha interrumpido las relaciones diplomáticas o cortado ellas muchas veces con Chile, y siempre ha corrido por cuenta de Bolivia. Chile nunca en la historia ha roto relaciones con Bolivia como país. Segundo, las negociaciones de los 13 puntos que se establecieron el año 2007 hasta el 2012 también los interrumpió unilateralmente Bolivia. Y además Bolivia nos ha demandado ante la Corte Internacional de Justicia, además de toda la campaña internacional que ha hecho hasta ahora respecto de la salida al mar. De manera que la animadversión, la creación de conflictos corre por cuenta de Bolivia. ¿Estás de acuerdo con ese? La verdad de las cosas es que, bueno, hay que hacer la separación, porque lo que dice el profesor Fernández me parece que es correcto desde el punto de vista histórico. O sea, yo no puedo negar que efectivamente Bolivia también ha tomado una posición bastante crítica a los argumentos de Chile, pero ha sido una visión desde la diplomacia, desde las cancillerías, lo que no tiene que ver directamente cuál es la reacción que tienen los pueblos. Por eso yo hago la distinción, porque muy bien señala la diputada, en proceso de dictadura también Chile acogió a muchos exiliados bolivianos que también se desempeñaron en distintas universidades. O sea, Chile tenía una gran cantidad de intelectuales bolivianos. Lo que plantea también la diputada es que porque a veces analizar la relación con Bolivia desde Santiago es muy distinto a hacerlo desde el norte, porque si tú te vas al norte, y bueno, nosotros somos una universidad en Iquique y tenemos claro qué pasa con la frontera, nos damos cuenta que la relación entre, bueno, Chile-Bolivia, Chile-Perú es muy fluida. Hay un comercio muy importante con sus obstáculos, por cierto, que forman parte de lo normal que se está produciendo en el último tiempo, y por tanto las fronteras no son tan rígidas. Me parece que hay fronteras un poco más flexibles y hay un encuentro entre los pueblos muy interesante.